Hola, Bill, otra vez. Gracias Saludos. por la ayuda y comenzamos a estudiar las prioridades y la importancia de entender bien nuestras prioridades. ¿Qué tienes en mente para nosotros hoy de este tema? Sí, saludos de nuevo, gracias por tenerme como siempre. Y como mencionaste, la semana pasada estábamos en el Salmo 73 viendo las prioridades y cómo funcionan y cómo están ligadas con nuestros deseos. Lo que quiero hacer por el día de hoy, Gordon, hasta si me permites compartir mi pantalla, lo que Sí. quiero hacer es mostrarle algo que por lo menos muchos en este país hablamos acerca de la matriz de Eisenhower. Y él habla, era un presidente de este país hace par de años, hace muchos años ahora, pero él habló acerca de cómo nosotros usamos nuestro tiempo. Y le quiero mostrar la matriz que él puso. Y yo quiero que pensemos en esta matriz en particular con cómo pensamos en nuestras vidas como cristianos. Él dice, y no sé si puedes ver mi ratoncito aquí, el mouse, pero él dice que cada persona tiene cosas en sus vidas que les son importantes y cada persona tiene cosas en su vida que les son urgentes. Si me entiendes, van a haber algunas cosas en nuestras vidas que son importantes y urgentes, otras cosas que son urgentes pero no importantes, algunas cosas que son importantes pero no urgentes y después obviamente cosas que no son ni importantes ni urgentes. Y yo creo que muchas veces, Gardner, en la vida del cristiano, el cristiano tiene sus prioridades en uno de estas tres cajitas. Y me explico por un momento. Para muchos cristianos, no para todos, pero para muchos cristianos, ellos tienen el trabajo o sus plazos como algo que es importante y urgente. ¿Me entienden? Las cosas en mi trabajo, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto, que los deportes, los recitales, las prácticas de mis hijos, eso es lo más importante. Nunca podemos fallar porque tienen una práctica, tienen un juego, ¿sabes? Las redes sociales o lo que está pasando en el gobierno, las noticias, eso es importante. Y después, Garner, porque no son impíos, quizás el culto el domingo por la mañana también es importante y urgente. Y yo creo que ese mismo grupo de cristianos típicamente tienen como urgencia, pero no importante, cosas cristianas generales. Y me explico. Lo que quiero decir con eso es como que a veces ellos ven el leer la Biblia, tengo que orar. No quiero, pero tengo que hacerlo, entonces lo hago. O tengo que leer de la palabra. Y vamos a ver en un segundito acerca de cómo esto funciona en nuestras vidas, pero yo creo que a veces hay cosas que tratamos en las cosas del Señor como urgente, pero no siempre le damos el valor que se merece. Y después hay otras cosas que tratamos como importantes, pero no urgentes. Y lo que quiero hacer es mostrarles ciertas escrituras donde vemos esto. Por ejemplo, Gardner, en Lucas capítulo 9, yo sé que tú sabes la historia, no sé si puedes leer los versículos que están en la pantalla, pero habían dos diferentes hombres que Jesús está hablando del discipulado. ¿Y qué dicen estos hombres al Señor? En Lucas 9:59, después en el 61. Dijo el primero, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Entonces, nota, Gardner, en este caso, habían algunas personas, ahora, para ellos, seguir a Jesús era importante, Sí, claro, pero antes de poder servir al Señor, ¿qué él tenía que hacer en ellos? atender cosas que en la mente de ellos eran urgentes. Y vemos que en ambos casos dicen, pero primero. Y Jesús ambas veces dice que los muertos hagan qué. Que entierran a sus propios muertos. Y al que quiere despedirse de la casa dice que el que pone la mano para la cosecha, que él no puede mirar hacia atrás. Sí. Y de nuevo, vemos que hay algunas personas que nosotros decimos, no, no, Gardner, yo sé que es importante hacer cosas espirituales, pero hasta que yo vea la urgencia en estas cosas, nunca le voy a dar la prioridad que la palabra se merece. En Mateo 19 tenemos la historia del joven rico. Ahora, imagínate, Gardner, la urgencia que él tiene. Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y conocemos la historia. Jesús le dice que él tiene que hacer. Vender todo para darlo a los pobres. Y por tan urgente que eso era, ¿qué él hace? Él rechaza el mensaje y rechaza esta condición que le dio Jesús. En el versículo 22, ¿por qué? Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Vemos el punto.
para él, los bienes que él tenía le eran más importantes que las cosas del Señor. En Mateo 13, Jesús en dar una parábola acerca de cómo el reino de los cielos es, y yo creo que esto es lo que el Señor quiere. ¿Qué dice Jesús acerca de las personas que ven el reino de la forma de vida? Según Mateo 13, versículo 44. Que si ven su verdadero valor, están dispuestos a venderlo todo Y, para conseguirlo. y Y noten la idea, él va a venderlo todo. Hay un sentido de urgencia y el hecho que él está dispuesto de venderlo todo es porque le es importante. Y aquí está el punto en por qué esto es tan importante para nosotros. La razón en la cual esto es importante, Gardner, es porque lo que es importante y urgente en nuestras vidas, siempre vamos a hacer eso. Siempre lo vamos a hacer. Las cosas que no son urgentes, pero no son importantes, generalmente lo vamos a hacer, pero nunca lo vamos a hacer muy bien. Las cosas que no son importantes, pero que no son urgentes, a veces lo vamos a hacer, pero siempre nos vamos a sentir un poco regañados por no hacerlo más, si me entiendes. Y después, obviamente, las cosas que no son importantes ni urgentes no lo vamos a hacer, no se aplican a nosotros. Aquí está el punto. Cuando nosotros pensamos en las cosas del Señor, ¿dónde lo ponemos en esta caja? ¿En cuál de las cajas lo ponemos? Porque si nosotros nos encontramos orando, pero a veces durmiéndonos cuando estamos orando, es porque lo vemos como algo urgente, pero no importante. No le damos la importancia que se merece. ¿Me entiendes? Si sí, nosotros queremos leer de la palabra, pero no siempre lo hacemos, pero queremos hacerlo, es porque sabemos que es importante, pero no hay un sentido de urgencia para hacerlo. Si nosotros tratamos como que clases bíblicas que la iglesia tiene o que miembros están teniendo, como que eso es importante, pero yo no tengo que ir, es porque no tenemos nuestras prioridades donde tienen que estar. Que nosotros siempre vamos a hacer las cosas que no son urgentes y que son importantes para nosotros. Y si estamos fallando en algo, en nuestra vida espiritual, estamos fallando en algo, en servir a nuestro hermano, en asistir a la congregación, en pasar tiempo meditando la palabra de Dios, en pasar tiempo con los, ¿sabe? Llenen el vacío. Pregúntense, ¿qué está pasando con mis prioridades ahorita? ¿Es que estas cosas no son urgentes o es que estas cosas no son importantes? Y claro, yo lo digo por mí mismo. Yo tengo hijos pequeños y con Matías, mi hijo que tiene casi 3 años, es un reto para nosotros estudiar la Biblia con él todos los días. Y es fácil, Gordon, decir, se nos atrasó el tiempo. Es fácil decir, bueno, su hermano menor, Lucas, algo pasó con él. Es fácil dejar, pero nosotros tenemos que decidir, yo y mi esposa tenemos que decidir que esto es urgente y importante y que siempre lo vamos a hacer y que hasta que las cosas se pongan en esa primera caja, siempre vamos a fallar con nuestras prioridades. así es, Bill. Y muchas veces son los hijos, especialmente cuando son un poco más grandes que los tuyos, que revelan a nosotros cuáles son las verdaderas prioridades que tenemos. Con la boca decimos, Dios tiene prioridad sobre todo. Es urgente hacer la cosa de Dios. Pero los niños observan y se dan cuenta de lo que en verdad tiene prioridad en la vida. Que seamos honestos con nosotros mismos. Y gracias, Bill, por la ilustración. Y gracias a todos ustedes que están mirando hoy en el video. Y que Dios nos ayude a poner nuestras prioridades en el lugar correcto. Amén.